Iglesia Cristiana El Olivar de las Asambleas de Dios en Colombia, docente en teología y temas concernientes al liderazgo, y el papel de la mujer en la Iglesia, en el Corpus Lucano y maestra en Sanidad Interior en la Iglesia Cruzada Cristiana en Bogotá. Entonces, profesora Ilse, le damos la bienvenida a esta clase y esperamos poder aprender mucho el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas noches para todos. Leticia, un abrazo desde la distancia. Qué rico volverte a ver. Mucho gusto, Alejandra, también. Gracias a todos. Bueno, pues con semejante presentación le da a uno es como miedo más bien con tanta cosa que dijeron. Pero para mí es una gran bendición estar con ustedes hoy. Me alegra muchísimo poder compartir este espacio, un espacio que vamos a tener durante más o menos 8 horas, ¿no? Realmente es corto el tiempo para semejante tema tan grande que vamos a trabajar. El tema que se asignó se llama cómo tomar decisiones, básicamente, ¿no? Estamos hablando en un contexto de ética bíblica y estamos hablando en el marco de la dignificación humana. Y esto pues realmente nos deja muchas cosas como para abrir más que todo un diálogo respetuoso, un diálogo activo y muy coherente con los tiempos que estamos viviendo, porque pues para nadie es un secreto que estamos en unos momentos bien álgidos a nivel espiritual, pero yo soy una convencida de que si la palabra de Dios está escrita hasta el final de los tiempos, este tiempo está incluido en la Biblia, entonces tenemos respuestas para el mundo de hoy que es, pues tristemente se puede decir, es un mundo postcristiano, ¿no? Hay muchas partes donde el Evangelio ya pasó prácticamente, ahora se habla como una propuesta más y nuestro desafío sigue siendo muy grande frente a ahora reevangelizar o enseñar a partir de criterios que para muchas personas en este momento ya han sido superados o replanteados o sencillamente descartados. Entonces, con eso en mente, pues quiero que primero tengamos en cuenta lo que vamos a estar hablando y para eso, pues tengo entendido que ya tienen el sílabo, ¿verdad? Sí, lo tenemos en, o todavía no. Voy a compartir, sin embargo, aquí mi pantalla a ver si de pronto lo podemos ver desde donde yo lo tengo. Bueno, voy a empezar aquí ¿ustedes ven mi pantalla en este momento? Bueno, voy a empezar aquí hablando un poco acerca de lo que vamos a estar hablando en este cortísimo tiempo realmente, y es hablar acerca de lo que es ética bíblica y toma de decisiones relacionadas con la Biblia. Entonces, ¿de qué vamos a estar hablando? Situaciones médicas, dilemas contemporáneos, situaciones que hoy día se están viendo de una manera muy rara o bueno, muy rara, no muy atípica para muchas personas y que se han generado posturas de muchas vertientes. Entonces, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que la bioética es una disciplina que se ha formado del debate de muchas otras disciplinas, es una ciencia multidisciplinar si se quiere, y por eso la tenemos que abordar. La teología también tiene mucho que decir, la Biblia tiene mucho que decir frente a estos temas, porque realmente lo que a nosotros nos interesa es la vida en toda su esplendor. Entonces, al hablar de disciplinas humanas, vamos a darnos cuenta que en el avance científico, teológico, tecnológico, humanístico, científico, biológico, hay mucho para poder hablar y el punto es en la vida en todo su esplendor. Por cuestiones de tiempo, tristemente nosotros no vamos a poder abarcar todo el tema, simplemente nos vamos a quedar con la parte de la bioética desde el desarrollo de la vida, de la concepción hasta la tumba y en el campo puramente humano. Pero sí quiero que tengamos en cuenta que es un momento importante para que podamos empezar a reconocer que ese diálogo está abierto y que hoy día se necesita pues abordar de una manera frontal, ¿no? Nosotros muchas veces tenemos el miedo que desde digamos, desde la propuesta religiosa o teológica o bíblica, no tenemos mucho que aportar cuando la verdad es que es donde tenemos que aportar, ¿no? Entonces vamos a empezar a mirar desde la palabra de Dios, desde la reflexión teológica, pero también desde el debate actual. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Por eso, el objetivo general que vamos a proponer es cuestiones específicamente relacionadas con la vida, lo que se está hablando a nivel médico,
técnico, científico, pero con la vida humana básicamente, ¿no? Entonces, de ahí vamos a sacar los 4 objetivos específicos. Sé que ustedes ya lo leyeron, por eso no me voy a detener en esto porque el tiempo realmente es corto, vuelvo y lo digo, pero sí quiero abrir el espacio para el diálogo. Si alguno quiere de pronto alzar su manito virtual, está bien abierto el micrófono para poderlo hacer, siempre y cuando podamos tener en cuenta que el manejo del tiempo es corto. Entonces, sí quiero que podamos nosotros hablar y sé que hay unas lecturas previas, siempre las vamos a tener para poder ingresar a la clase, no tan perdidos, sino con algo ya leído. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer, esa es mi propuesta. Realmente les doy la bienvenida a este espacio. Vamos a empezar a hablar hoy acerca de los principios generales de la bioética. Y para un segundo momento vamos a empezar a hablar de eugenesia. Mi propuesta inicial era haber abordado los 2 temas hoy, pero sencillamente no se va a poder. Por cuestiones de tiempo, por contenido temático va a ser difícil, aunque sí quiero que podamos empezar a trabajar en eso. Entonces, hoy nos quedamos con todo lo que es bioética, principios generales, y a partir de la siguiente semana vamos a ver eugenesia, terapia génica va a ser la segunda parte. La tercera sesión vamos a estar hablando de un tema de madres por sustitución, que es un tema que, pues que también hoy causa escozor, ¿no? Esto nos habla muchísimo y nos confronta frente a muchos de los temas que nosotros vemos, pero que también es muy actual. No voy a tocar el tema del aborto porque estoy segura que otro profesor lo va a tocar. Y por último vamos a hablar de la eutanasia. Eugenesia es el inicio de la vida, eutanasia es la muerte digna. Entonces, de esta manera vamos a empezar a trabajar los cuatro módulos. Ahora bien, quiero que tengamos en cuenta, y esto es algo como más de tipo logístico, no perdamos de vista nuestra interacción con la plataforma, una plataforma que como ya sabemos, creo que ya varios la conocen, es una plataforma muy amigable donde ustedes pueden entrar, escribir preguntas a lo largo de la semana, pueden dejar allí sus inquietudes, donde van a tener también unos controles de lectura, unos quizzes y también es importante y no olvidemos el tema del registro de la asistencia, porque esto pues ustedes saben es un requisito para poder tener nuestras certificaciones. Con esto en mente, entonces comienzo ya oficialmente el tema. No sé si alguno quiere hacer un comentario previo o comenzamos de una vez, teniendo en cuenta que tenemos 45 minutos. 15 más o menos de preguntas o 10 más o menos, no estoy segura. Y luego empezamos a una segunda sesión también de 45 a 50 minutos. Entonces, si alguno quiere alzar su manito en este momento, está muy bien y si no, pues arranco de una vez. Ok, bueno, aquí veo el chat, voy a abrirlo. Bueno, saludos a todos. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar entonces la presentación de una vez. ¿Listo? Ética bíblica y toma de decisiones relacionadas con la vida. Ese es el tema que vamos a estar viendo. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de bioética es que vamos a estar hablando de varios aspectos. Hay un enfoque muy claro y esto no es solamente, como vuelvo y digo, de una sola disciplina, sino que es el diálogo histórico de muchas disciplinas. ¿Qué vamos a estar viendo? Y como lo tenemos aquí en la primera parte, es la dignidad humana. En esto me quiero detener un momento porque cuando hablamos de dignidad partimos de un presupuesto y es un estado de dignidad, es decir, ya estamos ahí, ¿no? El ser humano como ser digno, pero desde la bioética vamos a estar hablándolo como proceso, entonces no es solamente la parte de dignidad, sino también de dignificación humana. Y esto quiero que lo tengamos en mente porque va a ser uno de los conceptos que vamos a estar trabajando de una manera muy abierta y muy precisa. Dignificar a una persona, ¿qué significa? Aunque ya es una persona que tiene un estado de dignidad. Si me explico, es esa diferenciación que la tenemos que tener muy clara. Segundo, vamos a estar hablando de una intención de progreso para todas las personas. Cuando nosotros hablamos de derechos humanos, por ejemplo, nosotros vamos a partir del principio de que todos los seres humanos tienen las mismas condiciones y merecen el mismo trato.
Cuando hablamos de esto, estamos hablando de un aspecto de políticas globales en las cuales a las personas no se les puede discriminar, no se les puede tratar de diferentes maneras, no tienen un estado superior o inferior por cuestiones de fe, de raza, de género, de situación de social, etcétera. La cuestión es que es un progreso para todos. Ahora el punto es cómo entendemos ese progreso. Tercer punto en esto, entonces vamos a ver cómo entre los países nos vamos a encontrar hacia una autonomía moral global. ¿De qué se habla aquí? De nuestras decisiones. ¿Que hacia dónde estamos apuntando? Como bien lo dice la palabra de Dios, hacia la vida. Todo lo que nosotros hablamos siempre a nivel de la palabra de Dios va en términos de vida. Si nosotros leemos el texto bíblico, desde el principio está hablando desde una vida eterna, una vida trascendente, pero también una vida existencial, es decir, aquí en la tierra, pero con calidad de vida, una vida abundante, dice Jesús. También vamos a encontrar el tema de la interculturalidad y el respeto de todos. Nadie tiene por qué ser discriminado por estos asuntos y la parte bioética va a tener muy en cuenta este punto. Y por último, algo que nos afecta a todos, aquí en Colombia estamos en este momento orándole al Señor para que envíe la lluvia porque realmente estamos en una situación complicada donde el agua realmente ya está llegando a unos límites que nunca habíamos tenido y eso nos confronta hasta dónde realmente estamos haciendo el cuidado de nuestra casa común. Y eso nos habla en este tema de bioética también. ¿Qué vamos a empezar a ver? ¿De dónde viene este término de la bioética? ¿De qué estamos hablando? Es un tema actual, es un tema realmente joven dentro de la historia, pero muy contundente. Vamos a estar viendo, y si ustedes miran aquí la gráfica que tenemos en pantalla, nos vamos a dar cuenta que toca muchísimos de los temas que hoy por hoy nosotros vivimos. La parte tecnológica está incluida, digamos, la ingeniería genética que ha alterado las semillas, la comida, todo lo que nosotros hacemos, pero también los engranajes a nivel del genoma humano. Entonces, cómo el ser humano, hasta qué punto puede manipular su propia condición física y biológica, cómo podemos nosotros alterar nuestro mundo en el que vivimos, cómo podemos cambiar la perspectiva de lo que hacemos y hasta qué punto la parte científica y técnica nos puede cambiar. Entonces, hablar de bioética también es hablar de robótica, por ejemplo, es hablar de inteligencia artificial, es hablar de ecología, es hablar de botánica, es hablar de muchas otras cosas. ¿Cómo entendemos la bioética? Entonces, para poder entenderlo un poco o para empezar a, digamos, como a definir los términos de los que vamos a estar hablando, primero vamos a partir del principio de la Comisión Mundial de Bioética. ¿Cómo lo define? Vamos a la fuente primaria. Entonces dice que es una rama de la ética. La bioética no es la ética, es una parte de la ética, ¿no? Pero es una parte aplicada, es decir, no es solamente la parte teórica o conceptual, sino que es en campo que se desarrolla. Es en la interacción con el ser humano y con el mundo entero donde vamos a empezar a reflexionar, a deliberar y a hacer planteamientos normativos. ¿Por qué normativos? Porque nosotros sabemos y dice la palabra de Dios que donde no hay ley, el pueblo se desenfrena. Y la historia ha mostrado la cantidad de abusos y deformidades que se han dado cuando el ser humano no tiene una normatividad que lo rija. La palabra de Dios en Romanos también nos dice que la verdadera libertad está en el cumplimiento de la ley. Y esto es algo social, es algo que nos va a involucrar a todos los seres humanos de ahorita y en futuras generaciones. Por eso hay que poner una normatividad, pero también de políticas públicas, desde la base que estábamos hablando anteriormente, donde podemos decir que todos los seres humanos necesitan y merecen las mismas condiciones, entonces hay que desarrollar unas políticas públicas donde se pueda regular y resolver esos conflictos sociales que se pueden presentar en todo lo que estamos hablando. ¿De dónde parte esta definición? De las ciencias de la vida. ¿Cuáles son las ciencias de la vida? Todas las ciencias que apuntan al bienestar del ser humano y de la vida en general del planeta.
Pero lo vamos a ver también en la práctica y en la investigación. Esto no es un producto terminado, como todo en las ciencias está en desarrollo. Es dinámico, es cambiante y como decía Karl Popper, hay una falsación. Para que la ciencia avance tenemos que partir del principio que todo es falso. Entonces, cuando damos todo por falsedad, podemos avanzar en los campos. Y en este caso, en el campo médico, porque va a afectar nuestra vida, la vida del planeta de hoy y, como vuelvo y digo, de las futuras generaciones. Quiero que nos quedemos con esta definición porque es una definición amplia, es una definición que nos está mostrando realmente hasta dónde nosotros estamos cambiando el mundo en el que estamos, hasta dónde el ser humano ha llegado a alterar la naturaleza que Dios nos dio. Ahora bien, vamos a hablar de la historia y para eso vamos a quedarnos en esta primera parte. La historia de la bioética es una historia que va a articular la ciencia, la ley y la ética. Vamos a entender que todas estas son propuestas para una vida digna tanto como instrumento como dinámica social e histórica. Sí, entonces vamos a estarnos partiendo del principio que es de la vida específicamente, por lo tanto no nos vamos a quedar en las conductas de ahora ni de para en este punto específico, sino que vamos a tener en cuenta todas las cosas que se nos están dando. ¿Y de dónde empieza esto? Esto empieza en el año 460 antes de Cristo. Hipócrates, que es uno de los, digamos, uno de los precursores de la medicina occidental griego, él empezó a poner unas claves médicas. Las claves de Hipócrates todavía están en el tintero de hoy, todavía son muy actuales. Y él lo ponía en dos categorías, lo bueno y lo malo. Pero ¿cómo determinamos lo bueno y lo malo? Que es, digamos, la base ética. Hipócrates lo decía, el orden es bueno, el desorden es malo, así sencillito. Entonces, todo lo que nosotros vamos a ver desde la antigua Grecia hasta la Edad Media va a partir de ese principio. Lo que es malo está desordenado, hay que eliminarlo. Lo que es bueno está ordenado y hay que preservarlo. Esa era la, digamos, el lineamiento y desde ahí se construyó toda la ética médica de ese momento. Cuando nosotros entramos a la Edad Media, entonces nos vamos a encontrar, ya ustedes saben, la escolástica, todo lo que es la reflexión profunda del tema de Dios como el centro de todo, y la naturaleza también hacía parte de esa obra de Dios. La obra de Dios era ordenada, la naturaleza tenía un orden porque Dios la había establecido. Entonces, ¿cuál era la premisa en la Edad Media? Lo bueno es esencialmente natural. Lo natural es bueno, sencillamente. Entonces, toda la reflexión en la Edad Media gira en torno a la idea de orden. Esto nos va a dar a nosotros los lineamientos y las directrices en las cuales el ser humano de la Edad Media podía entender cómo se manejaba la, digamos, la salud. El tema de la salud, que también es una categoría del siglo pasado, del siglo XX, pero que ya lo podíamos entender en términos de orden. Entonces, en el orden está Dios como el centro de todo en la Edad Media, luego pasa el hombre, luego el mundo y luego la sociedad, digamos la historia, la sociedad como en la historia. Entonces, en ese orden de ideas, se consideraba malo todo lo que se hiciera en el cuerpo que fuera desordenado, todo uso inapropiado, toda práctica que estuviera contra la naturaleza, todo manejo de un órgano que no estuviera de acuerdo a lo que Dios decía o a lo que la naturaleza ordenaba, pues sencillamente estaba mal. ¿Cómo se entendía un médico? En la Edad Media, tanto la teología y la medicina eran ciencias primarias, la filosofía también, pero para la parte de la salud se entendía la sanidad del alma, la teología, y la sanidad física, la medicina. Fueron las dos ciencias primarias de toda la Edad Media, donde se reflexionaba y por lo tanto un médico era una persona que procuraba el bien. En ese orden de ideas se empieza a formar el concepto de un médico como figura paternalista. Esta figura nos acompañó hasta hace 40 años. Estamos hablando de casi 16 siglos en donde se entendía que el médico era prácticamente un padre, ¿sí?
Y como buen padre, como a veces de pronto los que tenemos hijos, a veces lo entendemos un poco más fácil, los padres no necesariamente cuestionan o preguntan la opinión de los hijos para mandar alguna cosa. Los médicos de la misma manera decían, usted como paciente no tiene claro, no sabe, no puede opinar, simplemente usted va a aceptar lo que el médico dice. Y en ese tipo digamos, de reflexiones, las personas sencillamente debían aceptar lo que el médico, en su afán de hacer el bien, iba a imponer. Es la época de los ensayos macabros, si se quiere, donde se hacían experimentos con las personas, donde la medicina era pues muy precaria, pero también muy impositiva, porque las personas sencillamente no podían opinar ni simplemente tenían que aceptar lo que decía. El tema es restaurar el orden natural. Eso es lo que se habla en la Edad Media. Luego, digamos que bajo el concepto platónico digamos, de la República de Platón, se hablaba también que un médico era como un monarca en una república. Por lo tanto, ¿qué significa esto? El médico opina, ordena, estipula, la persona simplemente escucha. Como paternalista, digamos desde su relación paternal, puede tener una cierta misericordia, pero como un monarca, a veces tiene que ejercerlo desde la tiranía. Y esto, si ustedes han visto de pronto documentales de la Edad Media o cosas de estas, se van a dar cuenta que muchas veces a una persona sin ningún diagnóstico ni nada, simplemente se entendía como una persona loca, la encerraban en un manicomio, le daban cualquier cantidad de cosas, o sea, de una manera impositiva y tiránica, la persona no podía opinar. Todo esto nos acompañó hasta la Edad Media. Entonces, la edad contemporánea, ya hablando, digamos, en el siglo XX, ¿no? Cuando se empieza a hablar siglos XX y XXI, realmente es donde se empiezan a replantear todo este tipo de cosas. Hasta realmente la mitad del siglo XX, estos presupuestos eran los que empezaban. Por eso se vieron tantos atropellos a nivel médico y a nivel humano entre las personas. En 1971, entonces Van Rensselaer Van Potter es la persona que es un bioquímico estadounidense que utiliza por primera vez la palabra bioética. ¿Para qué lo dice? Para poder entender y plantear una primera premisa, si se quiere, que es el conocimiento biológico, botánico y humanístico articulado. Esto no puede desvincularse, dice Van Potter, de la parte de los valores humanos. Por eso la palabra bioética. Todo tiene que ver articulado con los valores humanos. Luego, después de Van Potter, vienen otra serie de médicos. Por ejemplo, está André Hellers, que era holandés, que empezó a hablar por primera vez en Georgetown del Instituto para la Bioética. Entonces, ya no es un concepto suelto de una persona, sino que ya hay un instituto que se va a encargar de organizarlo a nivel epistemológico, todo el concepto bioético para empezar a tener una, digamos, como una normatividad en relación a lo que están planteando. Luego Peter Singer, que es un filósofo también en Australia, empieza a hablar del mismo tema y en España y en diferentes partes del mundo, a partir de 1972, se empieza a desarrollar. Miren ustedes, es realmente un término muy nuevo. En esa misma época, 1972 al 74, se crea una enciclopedia bioética desarrollada por un señor llamado Warren Reich, que es un teólogo católico. Ya no es solamente la parte científica, sino también la parte bíblica y teológica que va a empezar a alzar la voz para decir que todo esto es desde una dinámica de principios morales, entendiendo la moral no como un dogma, no como un constructo social, sino como en términos de bien y mal. Ahí nos quedamos nosotros. ¿Cómo podemos hablar nosotros? La conducta humana debe desarrollarse en las ciencias de la vida
Pero ojo, con atención en el término de la salud. La salud hasta ahora no existía como término tampoco. Estamos hablando de unos términos muy nuevos, ¿no? Pero en todo caso tienen que estar, y aquí lo tenemos subrayado, a partir de principios y valores humanos. Ya en este punto nosotros vamos a empezar a darnos cuenta que hay que afrontar todos los desafíos que hay en el mundo actual. A nivel epistemológico, es decir, en el ABC o en el mapa de ruta de todo lo que puede estar pasando, la bioética afronta la ética de la vida, desde la concepción hasta la muerte. Todos los escenarios del ser humano están incluidos allí. Y hablar de concepción no es hablar de nacimiento, es hablar desde antes del nacimiento, ¿no? Por eso es tan importante darnos cuenta de esto, la alteración del genoma humano. De eso vamos a hablar la próxima semana. Que hasta dónde la eugenesia es bíblica, es válida, es pertinente. El tema transgénico, no solamente a nivel de semillas, sino a nivel del ser humano también. El tema de la clonación, el tema de la eutanasia, el tema de la alteración del genoma, etcétera. O sea, hay una cantidad de temas que digamos que esto es todo un universo científico, pero hay mucho que decir, pero tenemos que darnos cuenta que la bioética está muy ligada con lo que Dios nos dice. También vamos a darnos cuenta su estructura interdisciplinaria. Vuelvo y digo, ciencias humanas, ciencias sociales, ciencias naturales, la medicina, todos articulados para una alteración. Siempre, volvemos a lo mismo, en aras del progreso. Pero ¿hasta qué punto realmente estamos progresando, no? Eso podría ser lo que nos deja a nosotros una respuesta todavía sin descubrir. Por eso ahí entra la palabra de Dios. Estos grandes, digamos, estos grandes cuestionamientos del ser humano vienen a encontrar las respuestas últimas en la palabra de Dios. Por eso la bioética también necesita respuestas teológicas, porque nosotros en teología no nos quedamos en la parte existencial. La parte existencial es desde que nacemos hasta que morimos, nuestra vida en la tierra, sino que también vamos a comprender la misión histórica, y en esta misión histórica es donde descubrimos que el mundo no nació conmigo ni se va a acabar cuando yo me muera, sino que muchas personas han venido antes que nosotros y han construido el mundo en el que nos encontramos, ¿cierto? Y vamos a seguir dejando, o sea, ahí nuestra misión histórica ya habla en términos de legado y de responsabilidad ética. Pero además, no nos vamos a quedar limitados en esta parte, sino también en el destino trascendente, que sí tenemos la certeza de que viene por la fe. Y ahí vamos a darnos cuenta que el mundo completamente va a replantearse y a ser nuevo, porque eso nos dice la palabra de Dios y es nuestra, digamos, nuestra línea de fe. El destino trascendente, ¿hacia dónde vamos? Dice la palabra de Dios, hacia un cielo y una tierra nueva. Por lo tanto, mientras estemos nosotros en vida, es decir, en nuestra parte existencial e histórica, debemos trabajar para que este destino trascendente realmente logre abarcar a muchas de las áreas que estamos viviendo. Y entonces ahí viene una pregunta también. ¿Hasta qué punto realmente nosotros podemos entender que la bioética es necesaria para este tiempo? Nosotros nos vamos a dar cuenta, y desde la palabra de Dios en el Decálogo nos habla de la protección de la vida, el no matar, el honrar a los padres, el cuidar nuestra relación con Dios, el cuidar la casa común que es el planeta Tierra, etcétera, que es apodíctico, es decir, son lineamientos que no tienen cuestionamiento, van a estar ahí desde el principio hasta el final, pero que abarcan lo biocéntrico, es decir, todo lo que compete a la vida, abarca lo antropocéntrico, es decir, el ser humano como constructor y digamos, regulador de muchas cosas de la vida,
y también teocéntrico, que es nuestro fin último, la parte teleológica, la finalidad a la que nosotros estamos apuntando, ¿no? Entonces, hasta ahí nosotros podemos decir, hay una justificación y un bagaje para decir, aunque estos términos son muy nuevos, realmente si nosotros nos damos cuenta, nuestro mundo ha cambiado en el último siglo mucho más de lo que pasó en los 20 siglos anteriores. El mundo se ha acabado en menos de 50 años. Las personas de generaciones atrás jamás se imaginaron digamos, las dilemas y los problemas que tenemos hoy por hoy, porque ya estamos dándonos cuenta que los árboles ya tienen un fin, el agua tiene un fin, los recursos son finitos, entonces desde ahí estamos apuntando. Pero, ¿de dónde nace todo esto? Cuando nosotros decimos, cuando las cosas no se nombran, sencillamente no existen, hubo un principio para poder decir necesitamos hablar de bioética. Y cuando nosotros vamos a ver la parte histórica, nos damos cuenta que eso fue mitad del siglo XX, la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, nos dimos cuenta que la razón no tenía la razón. Fue el siglo de la razón donde el ser humano sencillamente perdió la razón. Y volvimos a quedar en ceros. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué fue lo que sucedió? Si había tantas cosas y estábamos en el mito del progreso infinito, ¿en qué momento todo falló? Porque se acabó un continente entero. ¿Hasta dónde el ser humano fue capaz de sistematizar la muerte? ¿Hasta qué punto nosotros perdimos el sentido de lo que significa ser humano? Entonces nos vamos a dar cuenta que allí en los procesos, en el juicio de Nuremberg, 1948, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se empiezan todos los juicios al Partido Nacional Socialista Alemán, al partido nazi. Y allí empiezan a descubrirse todas las atrocidades que se hicieron. Entre todo lo que se vio, que digamos lo más terrible fue la experiencia de los campos de concentración, se evidenció la maldad del ser humano en aras del progreso en el tema de la experimentación médica con seres humanos. ¿Cómo se hizo esa experimentación? De la peor manera, sin respeto, sin el valor de la vida como tal. Entonces hubo necesidad de empezar a crear un comité para poder desarrollar lo que nosotros hoy por hoy conocemos como el Código de Nuremberg, en donde se establece cómo debe ser la regulación cuando una persona va a participar en experimentación con seres humanos. Luego, en 1962, vamos a darnos cuenta que se crea un comité para decidir si una persona realmente tiene derecho a un avance médico. ¿Por qué pasó eso? En 1962 se creó una máquina que se llama una máquina de hemodiálisis. Hoy por hoy para nosotros eso pues es muy normal, pero en 1962 una persona que necesitara un tratamiento de diálisis, entonces se ponía en una lista para ver si era o no era para utilizar esa máquina. Y empiezan unos nuevos interrogantes. ¿Cuál es el criterio para yo escoger si esta persona merece ser partícipe de un avance médico o no? ¿Cuáles son los criterios que nosotros validamos cuál persona merece vivir o no? ¿Cuáles son los criterios que tenemos como seres humanos para decir hasta qué punto un avance médico genera discriminaciones entre los seres humanos? Estos son preguntas muy, muy álgidas, ¿no? Y si nosotros pensamos, por ejemplo, hace 4 años ya de la pandemia 2020, muchas personas a nivel de salud pública empezaron a cuestionarse qué personas merecían vivir y qué personas no, a quienes se tenía que dar oxígeno y a quienes no, y una serie de cosas así. Y empezaron a escucharse ese tipo de cosas como, este señor ya tiene 70 años y este joven tiene 20, pero es que este señor es un doctor y este joven es una persona que no ha hecho nada por su vida. Y entonces, ¿quién merece vivir acá? Y etcétera. O sea, se dio toda una cantidad de cosas y nosotros volvemos. Mire que esas son preguntas que vienen desde el 62. ¿Cómo un avance médico puede generar discriminación entre las personas? Esto nos deja a nosotros bastantes interrogantes, más que respuestas, interrogantes.
y cómo nosotros tomamos el papel de Dios para decir quién vive y quién no. Eso nos pone a nosotros también en una situación bien complicada. Punto número 3 de ahí, en 1972 se da algo que es muy famoso y se llama el caso de Tuskegee en Alabama. ¿Qué pasó en Tuskegee? Resulta que habían más o menos, bueno, hay personas que dicen 400, otros dicen 600, dejémoslo en 400 para no ponerlo tan terrible. 400 personas de raza afrodescendiente, analfabetos, campesinos de clase social baja en Estados Unidos que estaban enfermos de sífilis. A estas personas se les podía haber dado un tratamiento con penicilina porque ya estaba comprobado que la sífilis se podía tratar con penicilina. No obstante, no se les dio el tratamiento, sino que se utilizaron de manera engañosa, no se les dijo nunca la verdad, y a estas 400 personas, eran varones todos, se les dejó que la sífilis avanzara como experimentación médica, no en aras de sanarlos a ellos, sino para ver hasta dónde la enfermedad los podía llevar. ¿Qué querían probar con eso? Si la enfermedad los mataba o si podía haber una sanidad espontánea. 400 personas que vivieron engañadas durante una cantidad de tiempo por la salud pública de Estados Unidos, y después de 2 años quedaron los siguientes resultados. 74 personas sobrevivieron sin ningún medicamento y sin ningún tratamiento. 28 personas de estos 400 murieron sabiendo que tenían sífilis, pero quedaron 100 personas muertas por complicaciones al tener sífilis, otra cantidad de complejidades que se les dio. 40 mujeres que quedaron contagiadas por sus esposos que quedaron con sífilis, que dieron 19 niños con sífilis congénita. La pregunta entonces se hizo allí es, ¿valía la pena ese experimento, arriesgar la vida de 400 personas, que casi fueron 500 en realidad, o 600, casi 700, por haber mirado hasta dónde una enfermedad se puede llevar? Entonces, ¿hasta qué punto un ser humano es engañado en aras de la ciencia, y nos ponemos a pensar hoy por hoy nuestras políticas de salud pública, si realmente nosotros estamos recibiendo los medicamentos que son? Muchas personas, vuelvo al ejemplo de pandemia porque es muy reciente, decían nos están vacunando con cosas engañosas, nos están poniendo placebos, etcétera. O sea, hay una cantidad de cosas en torno a esto que a nosotros nos cuestiona como seres humanos y nos viene a decir, definitivamente estamos mirando lo antropocéntrico. Para nosotros es importante el valor de la vida humana. Entonces, a partir de esta comisión, que dejó tan terribles resultados realmente, empezó a trabajar con una nueva comisión para la protección de los enfermos. Y ahí entonces empezamos a otra parte. Entonces se da en 1973 una Carta de Derechos de los Enfermos. Entonces ahí nosotros vamos a dar cuenta que una persona tiene, aunque sea un paciente, ya no desde Hipócrates, que decía usted tiene que aguantar porque el médico es el que sabe, sino que ahora tiene autonomía. Ahora usted, como persona que tiene una situación de salud delicada, puede decidir y tiene el derecho de saber qué se va a hacer con usted. En 1978 se hizo algo que se llamó el informe Belmont, en el cual se hablaba de la protección del sujeto humano, ¿no? Para poder, digamos, desarrollar todas las técnicas de biomédicas y de comportamiento. ¿Cómo debo actuar yo como personal de la salud con una persona enferma? Y eso es algo importantísimo. A nosotros nos echan a veces un chiste y es, ¿en qué semestre le enseñan a los médicos a hacerle mala cara a los pacientes? Y no es de chiste, o sea, tristemente las personas sienten que las personas de la salud son indolentes, indiferentes, apáticas, poco empáticas frente al dolor del otro. Entonces, hay una cantidad de directrices que nos empiezan a mostrar que el ser humano no está puesto para experimentar. Como voy de tiempo, yo me pongo a hablar y se me olvida que estoy aquí hasta las 8:10, ¿verdad, Alejandra? Hasta, si no estoy mal, hasta las 8:30 y ahí tenemos un receso. Listo, y me haces el favor y me avisas. Sí, porfa, hija.
Entonces ahí nos damos cuenta que hay una cantidad de parámetros bioéticos que hoy por hoy a nosotros nos están protegiendo de todo este tipo de cosas, de experimentos sin dolor y sin escrúpulos que hasta hace realmente muy poco se hacían con seres humanos. En 1967, miren eso, estamos hablando ya de muchos de nosotros podíamos estar vivos ya en ese momento, se está hablando del primer trasplante de corazón. Ahí ya estamos hablando de cosas bastante complejas, cambiar el corazón de un ser humano, ¿no? Y entonces ahí empieza otro dilema, el tema y la primera vez que se habla de muerte clínica. Entonces, ¿puedo tener yo unos órganos que están bien y unos órganos que están mal? ¿Puedo sentirme yo muerto aunque tenga, ay, espérenme que esto se me fue acá? ¿Puedo yo tener, digamos, ay, Señor Jesús, unas situaciones en mi vida en donde yo puedo decir, estoy muerto clínicamente, pero tengo, digamos, parte de mi ser que todavía tiene o responde a estímulos biológicos? Entonces, hoy se empieza a hablar por primera vez en 1967 de lo que significa la muerte clínica. Luego, en 1968, se empieza a hablar de un nuevo criterio y es la muerte cerebral. Miren ustedes, ya la muerte no es que se murió y ya. Ahora tenemos otros tipos de muertes. ¿Y cómo nosotros aceptamos ese tipo de respuestas? Desde la ciencia, vuelvo y lo digo. Entonces, aquí cuando hablamos de la carta de los enfermos, entonces estamos diciendo, hay una preferencia de los pacientes, ¿cierto? Yo, como paciente, que puedo estar en una situación bien compleja en mi vida, tengo derecho a decidir sobre mi vida. También tengo derecho a una asistencia sanitaria. No importa si soy de una raza, de una condición genética distinta, de una clase social distinta, de una fe distinta, tengo el mismo derecho que otras personas. A mí me deben responder porque hay políticas públicas que me garantizan mi derecho a esa asistencia sanitaria. Pero además hay un derecho que es la información. Y no sé si alguno en algún momento de su vida supo o vivió o tuvo la experiencia cercana, no lo sé, de alguien que dijo, es que a mí me dijeron que yo estoy enfermo, pero exactamente no sé de qué. Es que no sé a mí me están haciendo un tratamiento, pero no sé de qué. Y hubo muchas personas que murieron engañadas así, que nunca supieron realmente qué era lo que tenían. Hoy por hoy nosotros decimos, y esta carta de los enfermos nos dice eso, hay un derecho a la información. ¿Por qué se habla de esto? Porque el ser humano es autónomo y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Se tiene que tener muy en cuenta la voluntad de un paciente, porque va a llegar un momento en el que una persona seguramente va a preferir la muerte al dolor, ¿no? Y para nosotros como cristianos, lo digo, y bueno, y si hay una persona aquí que no es dentro de nuestra fe, digamos, cristiana, sino de otra fe que también es bienvenido, también puede pensar lo mismo. En la palabra de Dios, Pablo dice, para mí la muerte es ganancia. Y lo habla en términos de martirio. Pero también muchas veces las personas pueden estar pensando así. Y quien ha tenido un enfermo en casa con una situación difícil en su salud de, digamos, muchos años, ¿cierto? Va a darse cuenta que esto se vuelve una tragedia familiar. Se desangran las finanzas, se desangran las relaciones, las emociones, la persona se va quedando cada vez más sola o el cuidador se va sintiendo cada vez más solo y más cargado. Entonces, todo este tipo de cosas generan fracturas en las relaciones. La pregunta es, ¿tenemos derecho a una muerte digna? ¿Quién es el que determina eso? En 1976 se define el concepto de salud. Miren, en 1976, hace 8 días, mejor dicho. ¿Qué se dice que es salud? Salud es igual a bienestar físico, bienestar mental y bienestar social. Todo esto es salud. En eso se incluye todo ese tipo de enfermedades de salud mental que hoy por hoy se están tan en boga por procesos de estrés o cosas así. Todo esto hasta hace muy poco se empezó a entender como pérdida de la salud.
La Organización Mundial de la Salud nos está diciendo esto. Es el momento de empezar a entender y por eso la universalización de todo este tipo de conceptos y eso se hace muy importante y muy pertinente. No es un tema para los médicos solamente, para los científicos o para los intelectuales o los académicos. Todos los seres humanos necesitamos estar enterados de estas cosas. Por un lado, para ser responsables de lo que estamos haciendo, pero por otro lado, para saber hasta qué punto tenemos derechos y deberes con todo esto. En 1975 ya voy a dejar ahí para hacer preguntas porque voy a empezar otro tema. Entonces sale un último caso que también a nosotros nos abre, digamos, como la mente hacia otros cuestionamientos. En 1975, una chica llamada Karen Ann Kinlam en Estados Unidos, en un momento, era una joven, muy joven, en un momento en que empezó a consumir barbitúricos y empezó a consumir alcohol, llegó a un coma vegetativo irreversible. Duró muchos años esa chica en coma, hasta que un buen día los padres pidieron en un acto de misericordia que la desconectaran. Ya para ese momento se estaba hablando de muerte cerebral y de muerte clínica. Y le pidieron a los médicos, a las personas de la salud, que por favor desconectaran a su hija porque ella también tenía derecho a una muerte digna. ¿Cuál era la respuesta? Desde la parte paternalista, muy seguramente se habría dicho, ustedes no saben, ella todavía puede vivir y puede vivir muchos años, muchas décadas, porque era joven, ¿cierto? Tener a una persona con un respirador artificial, pero que no es consciente, abrió un nuevo dilema, el dilema de la muerte digna, el derecho a la eutanasia, el derecho a morir por mi propia voluntad, el derecho a participar en una situación de eutanasia, etcétera. Entonces, con eso en mente, quiero dejar para preguntas en este momento. No sé si alguno quiere hacer algún comentario, voy muy rápido, no lo sé. ¿Todo muy claro o nada claro? Angélica, gracias. Buenas noches. Angélica, Bueno, luego Marlon, gracias. buenas noches, hermana. Que Dios le bendiga. No solo para decirle que al menos para mí todo claro. Gracias, bendiciones. Bueno, Angélica, Dios te bendiga. Muchas gracias. Marlon, Amén. ¿se me fue Marlon? Bueno, muy claro. Muchas gracias. Bueno, entonces no sé si hacemos el receso o sigo. Perdón, es que tenía Ah, el Marlon, micrófono listo. apagado. Dale, Sí, dale. fíjese que ayer con respecto a la eutanasia o el hecho de una muerte digna, una familiar estuvo padeciendo durante 7 años cáncer y el cáncer había luchado y luchó bastante tiempo. Ya de último, pues el cáncer se le había extendido y tenía que tomar otros tratamientos que a la larga le iban a hacer sangrar los dedos, las uñas, se le iban a caer las uñas. Realmente iba a ser un tratamiento demasiado severo, igual ya tenía hinchadas las piernas y en el centro médico pues nos dijeron, mire, aquí vamos, podemos seguirle dando el tratamiento, pero si ustedes quieren, si ustedes... Entonces ella misma dijo, no, yo quiero irme a la casa, se fue con oxígeno, la llevamos a la casa y de ahí ella dijo, bueno, yo creo que hasta aquí, ya no quiero seguir luchando porque es inútil, arreglé mi vida, arreglé mis cosas con Dios, así que mamá, perdóname, me voy a quitar el oxígeno. Se quitó el oxígeno, seguimos platicando con ella, oramos con ella, como a las 5 horas descansó. ¿Cómo se puede ver esto desde la perspectiva de la bioética? ¿Es correcto? ¿No es correcto? ¿Cómo lo ve usted? O de repente alguien más puede dar alguna opinión, porque eso yo lo tengo desde hace 8 años, pensando en qué tanto es válido, qué tanto no es válido. Gracias.
Bueno, Marlon, gracias por tu pregunta. Es una pregunta muy del corazón. Realmente a nosotros ese tipo de respuestas es, digamos, ese tipo de respuestas humanas nos confrontan muchísimo, ¿no? Digamos, en el caso de los familiares, piensa tú en un esposo, en una mamá, en un hermano. Todos tenemos un dolor muy diferente según el punto de parentesco que tengamos con la persona enferma. Y cuando nosotros vemos a una persona sufriendo, no sufre solo él, sufrimos todos los que estamos alrededor. Incluso hay momentos en que uno dice, no, sufro más yo de ver que no puedo hacer nada frente al dolor del otro. ¿Qué nos dice la palabra de Dios realmente? El Señor nos habla de una vida de calidad, una vida eterna. Y algo que Dios nos permite a nosotros realmente es hacer uso de esa libertad. Y no hay condenación porque si ella le ha pedido perdón al Señor, ha orado, ha estado a cuentas, hay una cosa que se llama el bien morir también. Y es muy bonito cuando una persona sabe para dónde va, ¿no? El morir en el Señor es una cosa que dice la palabra de Dios en los Salmos, en el día de mi miedo yo en ti confío. ¿Y qué más? ¿Cuál es el momento más que más teme el ser humano? El miedo de pasar por el umbral de la muerte. Pero cuando conocemos al Señor, cuando estamos así, mira que es una gran bendición el poder estar acompañado, despidiéndose, dándole gracias al Señor, porque ya dice la palabra de Dios, en el otro lado ya no hay ni lloro, ni dolor, Dios enjuga todos nuestros lamentos. ¿Qué nos queda a nosotros? Dice una persona, bueno, un hermano de nuestra iglesia que la hermana de 24 años sufrió 7 infartos en 2 horas y se murió, una niña recién casada. Fue una cosa que a todos nos confrontó, pero el hermano dijo el día que partió con el Señor esta niña, él dijo, hoy el cielo se hace más deseado, dijo él, porque tenemos la certeza de que es por un momentico que nos vamos a separar, pero nos vamos a encontrar en el Señor. Y esas son respuestas que llenan el corazón de mucha paz, ¿no? Entonces no es decir, lo desconectamos y se murió, porque es lo que te estoy diciendo, 15 casi 16 siglos donde las personas realmente sufrían. Usted no sabe, yo soy el doctor, aguántese y aguántese tormentos de toda clase. ¿Quién es el que tiene esa facultad de decir hasta dónde aguanto? Pues el enfermo. Y si ella misma tomó la decisión, pues qué bendición, porque el Señor sabe hasta dónde nos lleva. Y el saber que Dios está ahí, de verdad que hay mucha paz en el corazón. Entonces, pues desde ahí yo puedo decir, el Señor nos da calidad de vida, de verdad. Y vuelvo al versículo de Pablo, ¿no? El morir en el Señor realmente es ganancia. Muchas gracias. A Gracias. ti, gracias a ti. Andrea, Buenas tardes, buenas noches ya acá en Chile, profesora. buenas Eh, noches. Interesante su clase. Eh, la, mm, Me llama la atención dos cosas. Lo que nos contó el hermano Marlon, ¿es un suicidio cuando ella se quita el oxígeno no estoy juzgando la razón ni el motivo, sino el hecho en sí? ¿Es un suicidio? Esa es una pregunta. Y la otra, ¿la eutanasia es un suicidio asistido? Esas son mis preguntas, profesora. Gracias. Bueno, de la eutanasia vamos a hablar la última clase, vamos a mirar como todas las posturas con relación a eso. Digamos que en el concepto objetivo de suicidio se podría decir sí, porque voluntariamente está interrumpiendo la vida. No obstante, la eutanasia tiene unas complejidades y es el derecho a morir dignamente. Cuando nosotros hablamos de un suicidio, es una situación en donde una persona por cualquier situación de desesperación o de desesperanza decide acabar con su vida de manera abrupta. Pero cuando nosotros venimos padeciendo con una enfermedad, cuando sabemos que nuestra vida va, digamos, de una manera degenerativa, en detrimento de nuestra propia conciencia, de nuestra propia salud física, de nuestras propias relaciones, de nuestra economía, ¿cierto? Tampoco, entonces ya no se puede decir que es una interrupción abrupta, sino es una decisión consecuente con una condición de vida que se está atravesando en ese momento. Entonces, en ese orden de ideas no se puede entender como un suicidio porque no es una situación de romper con una vida de un momento para otro. Un suicidio se considera que hoy una persona tomó una decisión equivocada y ya acabó con su vida.
¿no? Hay señales y hay situaciones, digamos, más de tipo emocional y psicológico que llevan a una persona a tomar esas decisiones de suicidio. Pero cuando nosotros hablamos de una eutanasia, es una cosa que ha sido ya de tiempo, niega esa realidad, es un duelo completo, porque niega que está enfermo. Y entonces llegamos al punto de entonces, no, yo no voy al médico porque esos médicos me están diciendo mentiras, yo voy a otro médico, yo voy a otro médico. Podemos durar en negación un poco de tiempo. Luego llega el momento de la ira, donde nosotros empezamos a pelear y peleamos hasta con Dios, ¿no? ¿Por qué me pasó esto a mí? Esto no me, yo no me lo merezco, porque hay gente tan mala que sí vive bien y yo no, etcétera, etcétera. Ese momento de ira tan terrible. Luego viene la resignación, ¿cierto? Luego viene un punto de esperanza. Todas las enfermedades, la gente llega un momento en que dice, yo creo que voy a salir de esto. Entonces, cuando una persona ha optado por tomar la decisión de aplicar la eutanasia, es porque ya ha decantado muchos pensamientos, ha reflexionado, ha mirado todos los pros y los contras y dice, no hay salida para esto. Entonces, pongo en la balanza, ¿no? Y yo lo digo, por ejemplo, conozco una persona que dice, el día que yo pierda la conciencia por alguna razón, me dé Alzheimer o algo así, yo le pido a mis hijos que no me dejen vivir. Y lo está diciendo en vida, en vida consciente y voluntaria. ¿Por qué? Porque una persona así se vuelve, digamos, una situación de mucho dolor para las otras personas. Ya hay, bueno, de eso vamos a hablar ahorita en la siguiente sección, pero ya hay una serie de componentes adicionales. Entonces, no se puede, digamos, como poner en equivalencia suicidio con eutanasia porque las, digamos, como las situaciones son muy diferentes a nivel emocional, a nivel psicológico y a nivel biológico también. ¿Dónde está Andrea? ¿Se me fue? Sí, gracias, profesora. Muchas gracias por Listo. su respuesta. Bueno, a usted, gracias. Bueno, no sé, Leticia, si hacemos la pausa o sigo. Bueno, vamos a seguir entonces. ¿Si me están escuchando? No, no estoy segura. Sí, Sí, Ah, hermana, todo bien. gracias. Bueno, entonces seguimos acá. Gracias por contestar. Bueno, entonces esto ya lo vimos, Tin. Vamos aquí a la segunda parte y es la parte de los principios de la bioética. Ya nosotros hemos hablado un poco acerca del contexto, por qué tan importante, por qué tan actual, cuáles son los criterios para nosotros poder estar hablando de bioética y por qué en este tipo de diplomados hablar de estos temas, ¿no? A veces uno dice como que esto como que tiene que ver conmigo, pero cuando uno empieza a entrar un poquito se da cuenta que tiene todo que ver con nosotros. Entonces vamos a ver los principios que rigen todo la, digamos, la disciplina de la bioética. Cuando nosotros hablamos de bioética, volviendo a entender qué es el principio, digamos, ético de la vida como tal, la vida de todo el planeta, vamos a encontrar un principio absoluto y es el de respetar la vida humana de los seres humanos. Así suene un poco redundante esto, vamos a entender el estado de dignidad. El hecho de ser humano ya nos da a nosotros una condición de dignidad. Y así dicen los derechos humanos, de hecho, estamos cubiertos de dignidad. La dignidad como el estado en el cual nosotros debemos ser reconocidos como seres valiosos, ¿no? Como un ser en sí mismo, un fin en sí mismo. Cuando nosotros entendemos esto, el ser humano por su condición ontológica, y bueno, para clarificar el concepto ontológico se refiere a nuestra esencia como tal, nuestro ser como tal, como ser humano, se convierte en un fin en sí mismo. Irse cada uno de nosotros es un fin en sí mismo. Dios entregó su vida por cada uno de nosotros como un fin, no por una masa de personas como una cantidad de, como quien tiene un ganado, no. Cada persona es un proyecto de Dios. Cada persona tiene un fin último, un propósito teleológico, se llama eso. Entonces, por ese mismo hecho, el ser humano no tiene por qué ser manipulado,
no tiene por qué ser instrumentalizado, no tiene por qué ser desvalorado o descalificado. Cada uno de nosotros es un fin en sí mismo. A que esta persona, que porque es extranjero, que porque no tiene plata, que porque es de otra raza, que porque tiene otra fe, porque piensa distinto, porque se hizo cirugías que no son con la naturaleza, etcétera. Nosotros nos tomamos muchas veces atribuciones que no nos corresponden. El ser humano es un proyecto de Dios. Cada uno de nosotros, cada persona a lo largo de la historia y a nivel desde la creación hasta el último hombre, vamos a hacer el proyecto último de Dios. Por lo tanto, eso en bioética se va a entender como el código deontológico. Ese término deontología significa el deber ser de un profesional, ¿no? El deber ser de un abogado es legislar con justicia. El deber ser de un maestro es enseñar con respeto. El deber ser de un teólogo es transmitir la palabra de Dios, no mis posturas propias. Entonces, el deber ser de una persona que trabaja en bioética es entender que el ser humano en sí mismo es digno de consideración y respeto, también el respeto por cada persona. Entonces, desde ahí vamos a entender que hay 4 principios fundamentales y el primero de ellos es la autonomía. ¿Quién tiene la autonomía? ¿El médico? No, el paciente. Cada uno de nosotros es dueño o digamos, sí, es dueño de sus decisiones desde que tenga voluntad, tiene la posibilidad de ser autónomo en las decisiones de su propia salud o de su propia vida. El segundo punto es de justicia. Digamos, el otro punto importante es la justicia. Ya no es del ser humano individual, sino como sociedad. ¿Cómo nosotros podemos hablar de la justicia? Ya vamos a mirar cada uno de estos en particular. El tercer principio es el de la no maleficencia y esto está enfocado en el personal de la salud, la no maleficencia. Y por último, el de beneficencia, que habla de las personas que lo trabajan, digamos, como de área de la salud, de la sociedad y del individuo que cuida al enfermo, ¿no? ¿Qué vamos a hablar del principio de autonomía? Como su nombre lo indica, es la obligación de cada sujeto a respetar sus propios principios y valores para desarrollar el proyecto de vida. Y esto a nosotros también nos habla y yo creo que si nos ponemos a preguntar y hacemos un sondeo, todos podemos tener historias de toda clase con relación a esto. Cada uno de nosotros sabe hasta dónde va a llegar. Y les cuento también de una persona que conocí en pandemia, bueno, no lo conocí en pandemia, pero murió pues en la pandemia. Fue una persona que fue un deportista maravilloso, pero por la situación del COVID empezó a coagulársele su sangre de una manera absurda, o sea, nadie entendía cómo en cuestión de horas él tenía la sangre como una gelatina, no se entendió nunca. A él le tuvieron que quitar en menos de 16 días, empezaron por amputarle los dedos de los pies, luego la pierna, luego la otra pierna, luego le abrieron digamos, una herida como cerca a la nuca, etcétera, etcétera. Él murió cuando ya definitivamente dijo, no aguanto más. Un deportista que fue perdiendo sus miembros inferiores y así era una cosa realmente aterradora. Cada uno de nosotros puede pensar eso. No, pero y esto como cuando uno está comprando un seguro de vida, ¿no? Y entonces no, es que yo voy a pagar porque mis dedos valen mucha plata. No, pero es que usted puede seguir viviendo sin dedos, no porque es que yo soy un cirujano y no puedo trabajar sin mis dedos. Cada proyecto de vida es individual. Por lo tanto, yo tengo la autonomía de decidir desde mis principios, desde mis valores, desde mi propio proyecto de vida, hasta dónde puedo continuar o no. Otro punto aquí que cabe es que el individuo puede aceptar o rechazar en lo físico o en lo psicosomático los diagnósticos, las terapias o los procedimientos quirúrgicos. Pueda que una persona diga, yo no quiero tomar ese medicamento. Por cuestiones de conciencia, yo no me voy a dejar cambiar, digamos, poner una transfusión de sangre.
Yo no me voy a dejar, yo no voy a tomar ese tipo de cosas porque a mí no me gustan o porque mi religión no me permite o porque no me siento cómodo o sencillamente yo no voy a asumir ese procedimiento médico. Cuando a una persona le dan la oportunidad de saber, es libre de decidir si sí o no hace caso a un diagnóstico o a un tratamiento. Entonces, aquí pongo el ejemplo de lo que les estoy diciendo. Una persona que profesa la fe de los testigos de Jehová nunca se va a dejar poner una transfusión de sangre. La ley, ¿a quién va a amparar? ¿Al médico que le quiere salvar la vida o a la persona que está diciendo no? La ley va a amparar a la persona que está diciendo no. Entonces, puede el médico decir, es que yo le quiero salvar la vida, es que ella no entiende, es que él no es consciente. No importa, esa persona en el uso de su libertad está diciendo, yo no voy a asumir ese tipo de diagnósticos o ese tipo de tratamientos. Yo prefiero morirme antes que me pongan sangre y es válido y la ley lo va a amparar. Es más, eso es el principio de autonomía. ¿Es claro? Segundo punto. Entonces, el otro principio es la beneficencia. ¿Qué entendemos por ese concepto? Entonces, cuando hablamos de esta parte, vamos a decir qué es la obligación. Y ahora sí, vamos a hablar de obligación de procurar el del bien de aquel al quien tengo la responsabilidad, respetando, vuelvo ahí digo, sus valores y su proyecto de vida. ¿A qué voy con esto? Que yo tengo mi mamá que está supremamente viejita y que ya no entiende nada y entonces yo digo, no, 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 póngale esos medicamentos. Pero mi mamá dice, yo no me quiero poner esos medicamentos. Y yo digo, no, 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 póngale los medicamentos. Yo estoy incumpliendo ese principio, ¿sí? Como hija. Pero también una persona de la salud que va a aumentar una dosis, que va a poner algo, aunque a la persona le duela, pero en aras de su bienestar, entre comillas, le quieren prolongar la vida. Esto no es beneficencia, esto es atropellar la voluntad de la otra persona. ¿Qué es la idea? Procurar el bien, que la persona se sienta cómoda, que tenga un buen vivir, que sea llevadera su situación, ¿sí? Es como ese tipo de cosas es lo que nos habla el principio de beneficencia. Es beneficiar la vida y la salud física de la persona. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros vamos a decir que siempre la idea es proteger y defender la vida. Siempre va a ser proteger y defender la vida. Esto no nace en el vacío. Ya vimos los antecedentes históricos que nos llevan a nosotros a reflexionar en este tipo de cosas. Una persona no puede ser engañada, no puede ser manipulada, no puede ser instrumentalizada en aras de que, ay, no, a este lo cogemos y que hagamos el experimento y para salvar una comunidad completa, no. Ninguna persona va a servir para hacer experimentos sin su consentimiento. Segundo punto, en la beneficencia siempre vamos a pensar en prevenir algún daño a la vida. No es que yo lo quiero salvar del problema de pulmones, pero con eso voy a dañar los riñones. Entonces no estoy haciendo el bien, porque la idea es prevenir todo daño. Siempre se va a pensar en el mal menor. Siempre se va a pensar en la protección y en la calidad de vida del paciente. Tercero, la beneficencia también nos habla de ayudar a una persona en condición de discapacidad. Una persona en condición de discapacidad puede ser una persona que usted la puede ver común y corriente, como si estuviera normal, pero a nivel mental tiene alguna situación que lo limita, a nivel emocional, a nivel psíquico, a nivel motor. En todo caso, la beneficencia nos dice ayudar, ponernos en los zapatos del otro, tener un carácter empático, hacer lo mejor para las personas. Por eso a veces y me parece tan bonito cuando una persona tiene la oportunidad de acompañar digamos, a un familiar en un hospital o algo así, no siempre se puede, pero cuando estas situaciones se dan, es una gran bendición porque la persona va a sufrir menos porque se va a sentir acompañada, se va a sentir amparada, se va a sentir amada, se va a sentir importante.
Entonces, todo lo que podamos hacer para minimizar el dolor, esto hace parte del principio de beneficencia. Y por último, en esta parte también es rescatar a las personas que se encuentran en peligro. ¿De qué puede ser el peligro? Vuelvo y digo también, de lo más cotidiano, ¿cierto? Conocí a una persona que sufría de Alzheimer y abría las llaves del gas de la estufa y se iba a caminar por toda la casa. Entonces uno decía, la persona, los hijos de ella llegaban y encontraban la casa oliendo a gas terrible. Entonces no se podía dejar solita. Qué peligro esa casa oliendo a gas por todo. Ella no sabía lo que hacía. Entonces es rescatar porque son personas que ya son vulnerables. Son personas que, ay, mi mamá cómo molesta, mi esposa cómo molesta, cómo, no, qué cosa. No, eso no es. Es pensar que estamos protegiendo siempre la vida. Entonces pueda que sean situaciones que uno cuando las habla aquí dice uno, uy, terrible, ¿cómo le van a regañar? Pero el vivir día a día situaciones de estas puede ser realmente tormentoso. Entonces ahí es donde nosotros decimos, el principio de beneficencia nos va a decir cuáles deben ser las acciones correctas para proteger la vida de esa persona, para que sufra lo menos posible, para prevenir algún daño físico y en últimas para defender su vida, ¿no? Eso es algo como que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Sí es claro ese principio? Pueden poner una manito si quieren. Tercer principio, el principio de justicia. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí el dibujito que tenemos en la pantalla es de una cirugía, ¿no? Y un dilema de unos médicos allí. ¿Cuál es este tema? Es la obligación de no discriminar a ningún ser humano, no discriminar y de distribuir equitativamente los recursos que beneficien la vida. Esto es un tema súper álgido. Cuando nosotros lo vemos así, uno dice, ay, hola, pues es que eso es la idea, ¿no? Que todos tengamos las mismas posibilidades. Pero cuando hablamos de justicia distributiva, la cosa no es tan fácil, porque nos vamos a dar cuenta que hay muchas aristas que nosotros nos podemos tener en cuenta. Para poner un ejemplo en el tema de los recursos sanitarios, entonces es como cuando un presidente dice, vamos a darle a todas las personas las mismas oportunidades para que coticen a la salud, por poner un ejemplo. ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, la idea es que cada persona va a tener una parte igual, pero ¿es justo? No lo sabemos. Hasta ahí pueda que suene sí. Pero entonces la cosa se va poniendo complicada cuando decimos la cosa tiene que ser proporcional al esfuerzo del que estás cotizando. Entonces, una persona que de pronto, digamos, está en una situación de habitante de calle versus un médico, ¿van a tener las mismas posibilidades de tener lo mismo? ¿Cuál es el esfuerzo? ¿Cuál es el aporte de cada uno? De acuerdo con su contribución. Usted toda su vida cotizó y va a quedar con menos de su salario mínimo porque cuando usted ya tenga su situación de pensión o algo así, se da cuenta que hay muchas personas que no trabajan, pero van a comer de lo que usted cotizó toda su vida. Entonces la cosa se va complejizando, ¿no? Y también vamos viendo el mérito. Todo esto se tiene en cuenta a la hora de tomar decisiones biomédicas y algo que es macabro, es atroz, pero es así. Foucault lo dice como dispositivos de poder. Cuando uno lee a Michel Foucault habla de esto, cómo nosotros estamos en unos sistemas que sencillamente nos van quitando la posibilidad de mejorar. Y entonces, en aras de la igualdad, en aras de la equidad, terminamos haciéndole daño a unos pocos, beneficiando a unas grandes personas, pero que realmente hay una inequidad bien marcada. Entonces, un médico frente a estas situaciones va a decir, pero bueno, esta persona, ¿quién es? ¿Cuánto ha ganado? ¿Cuánto cotiza? Y tristemente esa es la realidad de muchas personas. A usted no lo podemos atender porque usted no paga servicios médicos. Pero ¿qué prima allí? ¿La vida o lo que ha pagado esa persona? ¿Cuál es la idea? No sé si ustedes recuerdan en el 2020 tantas historias, por ejemplo, en Estados Unidos de personas que murieron porque nunca tuvieron cómo ir a un servicio médico, porque eran ilegales, porque no tenían dinero, porque no cotizaban, etcétera, etcétera. Entonces, allí los médicos sufren una situación bien compleja para saber quién debe ser atendido. El principio médico es a nadie se le debe hacer el mal.
todas las vidas valen lo mismo, a todas personas se les debe atender en una situación de guerra, en una situación de terremoto, en una situación de un accidente, lo que sea, todas las vidas valen lo mismo. Pero ojo, a la hora de tomar decisiones, la cosa no es tan fácil, ¿no? Por último, el principio de no maleficencia. Entonces, cuando hablamos de esto, entonces vamos a ver qué es la obligación de no causar daño a la integridad de un ser humano. Y entonces vamos otra vez a la historia de las personas de Tastegui, cuando estábamos hablando de Tastegui, de las 400 personas que fueron engañadas y que murieron porque nunca les dieron el medicamento. Eso es maleficencia, porque fueron engañados. El principio en positivo tendríamos que decir es no causarle daño ni lesionar la integridad de ningún paciente, ni a nivel físico ni a nivel psicológico. La idea es que las personas puedan sentir que están siendo protegidas, que están siendo tratadas con respeto, porque no hay nada peor que a uno lo traten, que violenten su respeto, su dignidad cuando está en el médico. Hay situaciones que además del dolor, digamos a nivel físico, una enfermedad, no son solamente el dolor físico, sino la vergüenza que se produce por las, digamos, como las situaciones coyunturales de las enfermedades. Una persona que de un momento a otro tiene que empezar a usar un pañal, que no controla esfínteres, que tiene fluidos corporales que no controla, su nariz, bueno, lo que sea, situaciones de su piel que se va dañando, etcétera, la persona se va sintiendo limitada, pero además avergonzada. Eso, digamos, la parte del pudor del ser humano es algo que una persona desde la no maleficencia tiene que tener muy claro. Hay personas que no se van a dejar cambiar la ropa por cualquiera. Hay personas que sencillamente no se van a dejar querer atender de otro por su pudor, por su vergüenza. Esto es válido, esto no es impositivo. Cuando la persona se siente vulnerada en sus derechos, pues sencillamente no va a sentir que está siendo respetada. Entonces, el deber del profesional que está allí es mantener su integridad psicológica y física en todas las áreas, ¿no? Y en últimas, en esta parte del principio de no maleficencia, también hablamos de los casos extremos o las situaciones límites. ¿Qué debe hacer una persona que está trabajando aquí? Proporcionar el mayor beneficio con la menor lesión posible. Esto es lo que se llama el mal menor. Un ejemplo, a una persona que hay que, digamos, quitar una parte de su cuerpo por un cáncer de seno, por ejemplo. El deber médico no es amputar toda la parte, no, es mirar el tejido hasta dónde se puede salvar. No es quitar una mano por quitar un dedo, no, es mirar hasta dónde el tejido se puede salvar. Es siempre pensando en el mal menor de la persona. Estas son cosas que realmente son muy de la mano de la parte compleja, de la parte ética, de la parte moral del que está atendiendo a la persona. Pero en últimas, es la decisión del ser humano que está viviendo la situación en relación con el que lo está protegiendo, en relación con la garantía que le proporciona el Estado y en relación con el que lo va a atender directamente, que lo debe respetar y lo debe ayudar hasta lo máximo. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a decir que ante la colisión de normas jurídicas, éticas o religiosas, siempre va a primar la vida. Por eso esto no es una última palabra. Esto no es algo que nosotros vamos a decir, así es, en este caso se hace de la siguiente manera. No, ahí vamos a entrar a mirar a cada persona, vuelvo y digo, como proyecto de Dios de manera individual, como el proyecto de vida de cada uno, como su forma de ver las cosas y cómo se va a entender de la salud integral, entendiendo salud, vuelvo y digo, como su parte del bienestar físico, pero también psicológico y también social. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Yo hablo muy rápido? Bueno, ahí va a quedar la grabación. Está bien, está bien. Ok, gracias. Entonces vamos a ver los principios teológicos. Aquí nosotros diríamos, hay muchas cosas que podríamos hablar.
Si tienen su Biblia por allí, de pronto alguien tiene su Biblia, si quieren levántenme la manito virtual. ¿No? Bueno, entonces yo. La palabra de Dios, vamos todos al Salmo 71 y vamos a mirar versículos 20 y 21. Yo voy a empezar leyendo en versión Reina Valera 60. Ay, Néstor, Dios te bendiga. ¿Tienes tu Biblia y ojalá Reina Valera? Néstor, ¿puedes abrir tu micrófono, porfa? Sí, sí, Porfa, señora. gracias, porfa, ayúdame Señora, leyendo. es la versión que yo utilizo. Ah, bueno, somos de los mismos. Bueno, en La- versión Reina Valera vamos a leer Salmo 71, versículos 20 y 21, por favor. Salmo 71, Sí, por favor. versículos. 20, 21. Empecemos desde el, sí, desde el 20, por favor. Bueno, dice la santa palabra del Señor. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Asimismo yo te alabaré con instrumento de salterio. Oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh Santo de Israel. Mis labios se alegrarán cuando cante a ti mi alma, la cual redimiste. Mi lengua hablará también de tu justicia todo el día, Ah, por perdóname, cuanto han sido perdóname. avergonzados. Si estamos en el mismo, si estamos en la misma, Salmo 71, 7:1, sí. versículos. 20 y 21. Perdón. Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Ese es el versículo 20. Sí, Versículo 21. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. gracias. Amén. Amén. Un gusto. Miren cómo es una declaración y dice la palabra de Dios, es la oración de un anciano, este salmo, ¿no? Pero me gusta mucho porque cuando estamos viendo este tipo de temas que realmente son tan difíciles y como volvemos a lo mismo, el tema de este curso es cómo tomar decisiones. Yo siempre pienso que el faro, el foco de todo lo que nosotros hacemos debe ser la escritura. Y nos dice la palabra, y bueno, vuelvo y lo leo, dice, oh Dios, ¿quién como tú? Empieza ahí, digamos, terminando el versículo 19. ¿Quién como tú? Ante esas situaciones que nos causan tanto escozor en nuestra vida, tanto dolor, tantos miedos, tantas incertidumbres, ¿no? Ahí es donde nosotros vamos a ver y dice, tú que me has hecho ver muchas angustias y males. Qué tremendo, ¿no? Porque ahí es donde nosotros decimos, Dios nos permite ver angustias y males. Sí, sí nos deja ver eso. Y sí nos deja vivir eso también. Y a veces nosotros no queremos ver esas realidades. Ay, no me diga eso, eso no es de Dios. No, sí es de Dios, porque es que Dios es el que nos acompaña en todos estos procesos. Pero dice, tú que me has visto, tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida. Esa es nuestra fe. En un lugar, digamos, de profundo dolor, en el lugar de la incertidumbre, del acompañamiento, digamos, de solo el Señor, porque nadie sabe lo que a uno le está doliendo, dice el salmista, volverás a darme vida. Y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Ese es el dolor de una persona que sufre, de una persona que está pasando de pronto una noche sentado en un pabellón de urgencias con un hijo enfermo, con una esposa, con una mamá, con un papá enfermo. Esa persona está en los abismos. Es ese pozo profundo de dolor que a veces nosotros no nos imaginamos, que ni siquiera nos imaginamos hasta dónde nos puede estar doliendo. Pero dice la palabra de Dios, versículo 21, aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Y este es el concepto con el cual yo quiero que empecemos a mirar todo lo que son los lineamientos teológicos de lo que estamos viendo. ¿Vas a decir algo en esto? Sí, profesora, muchas gracias. Tenemos que partir de
Pues yo he tenido la oportunidad de estudiar teología y pues hay un gran fondo teológico en todo esto, pero la cita que usted nos pide es muy grandiosa en el sentido de que tanto lo bueno como lo malo es control divino. Entonces, muy importante el tema porque muchos pensamos, como usted nos decía anteriormente, ¿por qué a mí? ¿O por qué me tocó esto a mí? Y reclamamos al Señor y de pronto no somos conscientes, pero lo que sí debemos entenderlo es que no a todos, afortunadamente, nos toca pasar por los mismos suplicios, por las mismas pruebas, pero lo que en el fondo el Salmo nos quiere decir con exactitud es que tenemos que estar dependiendo de Él, tanto en las cosas buenas como en las cosas malas, porque esa es la providencia, ese es el destino y esa es lo que nosotros debemos tener siempre. Y como usted sabiamente lo hizo, en el dolor es cuando más nos debemos aferrar a esa fe y a ese principio, nos toque los obstáculos que nos toquen. Gracias, Néstor. Así es. Entonces, en todo lo que estamos viendo, que a veces uno dice esto es como tan académico y como tan salido de los cabellos porque no me toca a mí, nos damos cuenta que tenemos mucho para dar. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta el papel que tienen las ciencias humanas y en el caso de nosotros las ciencias bíblicas para poder llevarle una palabra de consuelo a otra persona. Pueda que nosotros mismos no seamos los que estamos viviendo esto, pero qué tremendo poder nosotros, aunque sea imaginarnos o acercarnos un poco a una persona que está sufriendo. Este es un trabajo realmente bien complejo, porque nadie va a decir como cuando dice la gente en los sepelios, no, lo siento mucho, pero no está sintiendo nada. Lo que nosotros tenemos que ver realmente es hasta dónde nos identificamos con el que sufre. Y eso es a lo que nos llamó el Señor. Entonces, hablando de ética, digamos de bioética, nosotros vamos a quedarnos con el principio bíblico de no matarás, ¿no? Ese es el punto, digamos, el quid de nuestro asunto, porque cuando nosotros hablamos de no matar, no solamente nos estamos quedando con el campo de acabar con la vida de un ser que ya está, sino también nos vamos mucho antes desde, desde la concepción. Por ejemplo, todas las aristas de lo que es proteger la vida en todas las, dice aquí, erradicar el cainismo fratricida, es decir, ¿cómo puedo yo hacerle daño a mi hermano? Y digamos, muchas veces nosotros nos podemos quedar en esa parte, ¿no? No, es que yo no mato, pero muchas veces matamos así sea a punta de lengua a otra persona, acabamos con el buen nombre de otra persona y todo lo que quiere decir el cainismo fratricida. En el área de la bioética también tenemos que tener en cuenta eso, el mal menor. Nosotros podemos ir dañando y matando gente por el simple hecho de que no piensan como nosotros. Eso es lo que, digamos, en filosofía se llama la alteridad. Saber que el otro tiene derecho a pensar diferente a mí, a actuar diferente a mí e incluso a pecar diferente a mí, porque nunca nos olvidemos de eso, que nosotros somos pecadores también. Y en ese orden de ideas nosotros tenemos que tener en cuenta que aunque nosotros queramos dañar a otro, ojo, estamos matando a una persona. No, esa persona era un hombre y ahora es una mujer. Nosotros no somos quien para juzgar. Todos estos principios éticos y bioéticos, nosotros tenemos que aprender a llevarlos a la palabra de Dios. Y no somos quien para matar a nadie, ni por cuestiones de fe, ni por cuestiones de ninguna índole. Jesús, ¿vas a decir algo? Muy buenas noches, profesora. ¿Cómo estás? Gracias por las enseñanzas, están muy interesantes. Pero yo todavía tengo la inquietud. Por ejemplo, cuando una persona, por decirle, dio un derrame cerebral y está inconsciente, yo no sé si será amor mantenerle a esa persona ahí, dándole medicamento, 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 y muchas veces pasan años. He visto, en mi experiencia ministerial, he visto muchos casos así, personas que pasan años de años
en un estado vegetativo y hasta que, pero siempre los mantienen ahí conectados, con medicamentos, y yo no sé si eso será amor para esa persona. Una inquietud que tengo, profesora, disculpe. Gracias, Jesús, por esa pregunta tan importante y vamos a devolvernos un poquito aquí a lo que estábamos hablando del principio de la beneficencia, ¿no? Y es todo lo que nosotros como personas que estamos al lado del enfermo o de la persona que puede estar sufriendo en un momento dado, podemos hacer en pro del bien de esa persona. Nosotros podemos partir del principio que la persona está consciente y en ese caso respetamos lo que está pasando, pero también pueden darse estas cosas donde la persona ya no es consciente. Nosotros tomamos decisiones en amor cuando estamos en esa situación. Personalmente, yo soy, digamos, yo no voy a decir qué se debe hacer o qué no. Lo que yo sí digo es acerquémonos al Señor, que Dios nos dé paz y que sea lo que nosotros consideremos. Pero pienso que el bien morir también es ganancia en el Señor. Y a veces nos duele mucho tener que dejar a una persona que hemos amado tanto, pero también dejar ir a las personas es un acto de amor. Pero no somos quien para decir haga o no haga. Cada persona es libre desde ahí, teniendo en cuenta que nosotros estamos aquí para proteger y defender la vida, ¿cierto? Prevenir algún daño a la vida, ayudar a las personas que están discapacitadas y rescatando a las personas que están en peligro. También en esos puntos de la muerte cerebral, y veíamos el caso de la niña de Estados Unidos, de Annie, que los papás en un acto de amor prefirieron desconectarla. Y es un acto de amor hasta entre los mismos padres, porque cuántas familias se han acabado por estar cuidando a un enfermo. Esos son fracturas de digamos, de muchas aristas. Por eso la idea es que nosotros seamos quienes tomemos las decisiones en el momento que lo tenemos que hacer. ¿Qué hacemos nosotros en un caso como el tuyo, que es, digamos, a nivel ministerial? Llevarle paz a la persona y llevarla a que tome decisiones en el Señor. Si no siente paz, no hay que impulsar eso. Si siente culpa, entonces hay que trabajar en esa parte de la culpa. Pero si siente paz diciendo es el momento de que parta con el Señor, es un acto de amor también. Y yo también he visto situaciones de dolor profundas, pero que se llevan en paz porque van, digamos, direccionadas por la palabra de Dios. Entonces, creo yo que esa es como la respuesta a eso. No somos quien para decir haga o no haga, sino simplemente desde la escritura podemos ver. Pero personalmente también pienso que un acto de amor es dejar ir a la persona. Gracias. Entonces, a ti, gracias por tu pregunta. Entonces, ahí estamos, ¿no? Erradicar eso, acabar con las personas, eso no está bien. Nosotros, el principio de nosotros siempre va a ser proteger la vida. Ahora, cuando hablamos de defender y dignificar, otra vez volviendo ya al tema de la dignificación, es un proceso de respeto. Ojo, y bueno, no quiero enfatizar tanto en lo mismo, pero muchas veces nosotros tomamos el papel de juez y terminamos diciéndole a la gente una cantidad de cosas que lejos de acercarla a Dios, lo que estamos haciendo es dañarle su corazón. Lo que nosotros debemos hacer con una persona es llevarla al respeto completo. Una persona puede tener una segunda oportunidad. Nosotros podemos ayudarla a dignificarse en la condición en que se encuentre. Una persona puede estar saliendo de un proceso de rehabilitación de las drogas. Miremoslo como Dios lo ve. Puede estar pasando una situación en su área sexual. Puede estar pasando una situación de una amputación de un miembro de su cuerpo. Está pasando un proceso de dolor y de vergüenza. Porque aunque no está haciendo nada malo, la persona no se siente completa. Hasta incluso yo he escuchado mujeres que les parece que la esterectomía, es decir, cuando tienen que quitar su útero o sus trompas o ambas cosas, entonces ya se sienten mutiladas y estériles y cargan un dolor profundo allí, pero es que es en beneficio de la vida. No es echarle más dolor a las cosas, es levantar, dignificar, es decir, tú eres igualmente valioso, porque igual Dios nos ama como somos y como nos esté pasando, Dios nos recoge.
Dios nos da segundas oportunidades. Lo importante es proteger la vida, porque es un don gratuito. Y cuando nosotros lo decimos un don gratuito de Dios, es porque Dios murió para que nosotros tengamos una vida biológica, pero también una vida espiritual, pero también una vida eterna. Son 3 niveles de vida que Dios nos permite tener. Y a veces nosotros nos enfocamos tanto en una sola área que olvidamos las otras dos. Entonces, tengamos en cuenta que el valor de la vida es sagrado y es intangible. Tercer punto, honrar la vida. Nosotros estamos hablando ya en este punto digamos, de la bioética como códigos de regular la protección de la vida. Tengamos en cuenta que nuestro punto de partida es la imagen de Dios. Cada uno de nosotros es imagen de Dios. Y nuestro punto de partida, también nuestro punto de llegada, es la imagen de Cristo. Cristo como imagen de Dios, digamos el Cristo terrenal, el Cristo histórico, que es imagen de Dios, pero es la imagen perfecta de Dios, ¿cierto? Es imagen superior de nosotros, pero también es figura ontológica. Solo Cristo tiene la imagen perfecta de Dios. Solo Cristo tiene la esencia perfecta de Dios. Por eso nosotros apuntamos a Cristo. Pero a partir de allí no descalificamos a nadie, porque cada uno de nosotros está aquí por la obra de Cristo, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. No somos quien para decir quién vive y quién no. No somos quien para decir quién merece y quién no. Todos los que estamos aquí vivimos por la gracia de Dios. Tenemos, digamos, la marca del Señor en la figura de Jesucristo, que murió por cada uno de nosotros para que tengamos una vida en abundancia. Entonces, desde ahí nosotros hablamos por la vida, por defender la vida, por proteger la vida, por aumentar la vida en los demás. Entonces, aunque vivamos en una situación de dolor, de profundo dolor, de enfermedad, de lo que sea, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta que el valor teologal de la vida es un privilegio y es una responsabilidad técnica. ¿Qué significa esto? Aunque nosotros estemos en la mitad de nuestra vida, que estemos en una situación totalmente limitante, que como estemos, igual es un privilegio. Por lo tanto, nuestro deber es digamos, una responsabilidad de llevar vida a los demás, para el que lo dispensa como para el que se beneficia. Si usted es la persona que es paciente o que está ayudando a un paciente o que de manera tangencial tiene que tratar con muchas personas, téngalo siempre presente. Nosotros hablamos de vida porque la vida en sí misma tiene un valor grandísimo y es nuestra responsabilidad técnica avanzar hacia allá. Otro punto en esta parte, entonces, es que la vida debe ser, digamos, que la vida creada, la vida en Dios, debe ser honrada. Pero ¿cómo debe ser honrada la vida? Entonces, vamos a ver que es en una dimensión físico y corporal. Primer punto, nuestra parte existencial, nuestro cuerpo que se desgasta, que se lastima, que sufre tantas cosas. Hay que honrarlo, hay que protegerlo, hay que cuidarlo, ¿sí? En todo esto, entonces, nosotros no experimentamos, no hacemos. Ahora, si usted quiere hacer parte de un grupo de personas que van a hacer, digamos, un experimento médico, pues está bien, pero tenga presente que el cuerpo hay que honrarlo, hay que cuidarlo. O sea, no tome decisiones apresuradas. No se exceda con lo que usted hace con el cuerpo, el buen uso de su cuerpo. El buen uso de su cuerpo lo lleva a que usted no tenga que atravesar estos dolores que estamos hablando. Honrar la vida en su dimensión psicosomática. Hoy, la situación de salud mental es terrible. Personas que sufren de burnout digamos, por situaciones estresantes en su trabajo, situaciones de depresión, situaciones de bipolaridad, situaciones cognitivas, tan así que el uso de las pantallas desde temprana edad está dañando neuronalmente a los niños. Los niños hoy por hoy no manejan, digamos, como lo que llamamos nosotros el trípode, es decir, manejo de lápiz, manejo de colores, porque ya un niño simplemente hace así,
como subir, bajar. Y si ustedes ven en redes sociales, hay videos donde hay niños que durmiendo están haciendo este ejercicio, como que están subiendo una pantalla. Niños que no saben manejar emociones. Estamos dañando a las nuevas generaciones con este tipo de cosas. Entonces, debemos cuidar la vida creada también a nivel psicosomático. Tercero, hay que cuidarlo a nivel individual y colectivo. Como persona, cada uno de nosotros tiene un gran valor, pero como sociedad también nos debemos proteger. Como colectivo debemos cuidarnos, debemos amarnos, debemos valorarnos, porque todo lo que estamos hablando, ustedes se dan cuenta de dónde viene, de errores que vienen del corazón del ser humano que en sí mismo es perverso, dice la palabra de Dios. Y si estamos hablando de estos términos que hay que proteger, es porque ya se vio que el ser humano, si no tiene normas, no protege, por el contrario, daña, por el contrario, mata. Como colectivo, como sociedad, debemos aprender a respetarnos y a valorarnos. Y por último, en nuestra parte inmanente, mi espiritualidad. ¿Cómo vivo yo mi fe? ¿Cómo vivo yo todo lo que estoy viviendo? A este momento, yo sé que hay muchos temas que van a quedar por el camino y sé que al final de la cuarta clase van a haber más preguntas que respuestas. Es un abrebocas para que sigamos avanzando en estos temas, porque por tiempo no los vamos a ver todos. Pero cuando nos preguntan de clonaciones, cuando nos preguntan de terapias génicas, cuando nos preguntan de tipos de, digamos, de inteligencia artificial, de piezas robóticas que la gente ahora se pone para hacer mejor, etcétera, etcétera, ¿cómo contestamos nosotros ahí? Desde una espiritualidad sana, desde una relación sana con Dios, ¿sí? Porque si yo amo al Señor, me puedo amar a mí mismo. Yo me puedo valorar, yo me puedo aceptar, yo puedo entender lo que soy. Pero si yo no tengo clara mi relación con Dios, voy a ser de las personas que voy a estar haciendo, no sé si han visto esas personas en redes sociales que parecen ya como otros seres que no son humanos porque se han hecho tantas cirugías que hasta parecen ya como unos muñecos o cosas así, personas que tienen serios problemas de su aceptación personal. Ya te doy la palabra, por favor. Y a nivel trascendente, porque en la medida en que yo, como ser humano, que busco a Dios, que sé que voy hacia la eternidad, no voy a tener problemas en el momento en que alguna situación pueda pasar. Voy a ir con la confianza, como nos decía nuestro compañero ahora, de poder descansar en la paz que da Dios en los momentos de dolor, de poder descansar en que la palabra de Dios me va a sostener e incluso consolar, en saber que Dios siempre va a cumplir su voluntad, aunque no la entendamos. Pero en todo caso, como decía Leonardo Boff, aunque en el fondo del infierno el Señor me encontrará, yo desde allá voy a honrar al Señor. Y eso es tener una claridad de quién es Dios para cada uno de nosotros. Y desde ahí podemos hablar cómo Dios nos habla a nosotros, cómo Dios nos ama y por qué nos permite atravesar estas cosas. Y gracias le damos a Dios por este tiempo en donde, aunque mire, estamos todos en países diferentes, estamos unidos. Esta tecnología que también nos une puede dividirnos también. El punto es hasta dónde estamos permitiendo que Dios sobre en todo esto. Néstor, te escucho. Muchas gracias, profesora. Me llamó la atención el valor teologal de la vida. Nos dice aquí la diapositiva, es privilegio. Bueno, estamos hablando que para nosotros en primer lugar es la vida y debemos conservarla al máximo. Y es responsabilidad técnica, científica, artística, política y religiosa, tanto para el que lo dispensa como para el que se beneficia. Entonces, mi pregunta es, profesora, ese valor teologal, ¿a qué teología se refiere? Para yo poderla entender un poco, porque pues usted sabe que los que hemos estudiado teología, pues la esencia de la teología es el estudio de Dios, es indagar un poco más profundamente de lo común y corriente, pero aquí me llama la atención que habla del valor teologal de la vida, pero al mismo tiempo habla de responsabilidades técnicas, científicas, artísticas, políticas y religiosas. Quisiera
tener un poco más claro esta aclaración que nos hace aquí el valor teologal. Gracias. Bueno, cuando nosotros hablamos de un valor teologal, vamos a hacer referencia a los lugares teológicos. ¿Qué es un lugar teológico? El lugar desde donde yo como ser humano me puedo encontrar con Dios. Y cuando nosotros hablamos de los lugares teológicos, vamos a hablar primero de la fe, de la espiritualidad, de nuestra área académica, porque también desde la academia podemos encontrarnos con Dios, y desde, digamos, desde la fraternidad, desde la vida en comunidad, también es un valor teologal. Desde todos esos, digamos, desde el punto donde usted se encuentre, ya sea desde la parte académica, porque a veces la gente dice, no, no estudie porque Dios sencillamente le va a hablar, o desde su fe, simplemente, ¿no? O desde la fraternidad porque usted trabaja a nivel ministerial, o desde ser un buen profesional. Es decir, desde el lugar donde usted se encuentre, debe entender que es un lugar donde puede encontrarse con Dios. Este es un llamado a una espiritualidad seria y profunda. Yo puedo ser una persona que trabajo entre los locos, pues por allá donde uno nadie se imagina, sin embargo tengo paz en mi corazón porque tengo a Dios conmigo, ¿sí? Puedo estar trabajando en situaciones de conflicto, en medio de una guerra, en una situación terrible, o como estamos hablando, en una situación de un hospital o algo así, donde el dolor se ve todo el tiempo. Sin embargo, yo puedo vivir en paz porque tengo a Dios conmigo. Por eso yo puedo entender que el valor teologal de la vida es un privilegio. Yo estoy aquí puesto por Dios para hacer cosas para Dios. Por eso es una responsabilidad. Los científicos, los técnicos, el artista, el político, el religioso, el académico, todas las personas tienen un privilegio, pero también tienen una responsabilidad. Desde donde usted esté parado, encuéntrese con Dios y sirva a Dios, es lo que quiero decir con eso. Porque es una responsabilidad tanto para el que lo dispensa, es decir, usted como evangelista, como persona de ministerio, tiene un gran privilegio, pero también tiene una gran responsabilidad. Pero además, en esa responsabilidad, usted se va a ver beneficiado, pero al tiempo otra persona se va a ver beneficiada con lo que usted está haciendo. ¿Qué es un llamado? En palabras simples, a dar un testimonio de un Dios vivo, de un Dios cercano y de un Dios que escucha y obra a favor de los que le aman. ¿Sí es clara la respuesta? Sí, profesora, totalmente. Ya ahora sí lo entendí, porque pues la aclaración es bien profunda, ¿no? Porque yo lo ve uno siempre, como usted dice, desde la parte académica, ¿no? Pero ahora sí me entendí hacia dónde va el valor teologal y es totalmente preciso. Me parece que incluso al mismo tiempo estoy haciendo la capellanía eclesiástica internacional y esto pues también tiene valor en esa misma especialidad. Muchas Ah, gracias. qué bello. Bueno, muchas gracias a usted, Néstor. Dios lo bendiga. Bueno, no sé si de pronto hay alguna otra pregunta en este momento. Bueno, entonces, ya para ir cerrando, porque el tiempo ya se nos está acabando, sí quiero terminar con un texto que está en Jeremías 17 y dice la palabra de Dios. Versículo 14, 17, 14 dice, sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. He aquí que ellos me dicen, ¿dónde está la palabra de Dios? Que se cumpla ahora. Mas yo no he ido en pos de ti para inclinarte a su castigo, ni deseé día de calamidad. Tú lo sabes. Lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia. Me quedo con eso. Entonces, ahí nosotros nos vamos a dar cuenta de esto. Sí van a haber situaciones bien complicadas en la vida, situaciones que nos van a llevar a nosotros a poner en balanza nuestra fe, nuestra vida práctica y lo que nosotros realmente creemos o tememos también. El punto es, no porque creamos en Dios vamos a ser ajenos a todo esto. Muy por el contrario, seguramente en algún momento vamos a estar en el ojo del huracán.
Lo importante de todo lo que estamos viviendo es cómo tomamos decisiones. Primero, con conocimiento, porque todo esto, aunque suene realmente hasta muy ministerial y todo, también van a haber momentos en que vamos a tener que encararnos hasta con políticas públicas, no lo sé. El punto es cómo lo puedo yo manejar con el conocimiento, con la certeza de que estamos haciendo las cosas bien, pero sin olvidar que el faro de todo lo que nosotros hacemos es la palabra de Dios. Entonces, con eso realmente quiero despedirme. Les dejo ya, digamos, ya estamos a 3 minutos de cerrar. Quiero dejarles de verdad esta reflexión y simplemente para invitarlos la próxima semana. En esta semana ponemos las presentaciones de la siguiente semana, las lecturas que vamos a hacer. Los invito a que hagamos las lecturas y vamos a tener unos quizzes que en su momento los vamos a abrir. Si ustedes tienen preguntas, nuevamente reitero, vamos a estar pendientes en plataforma para contestarlas. No tenga temor, si lo va a ver en un momento extemporáneo, también bienvenido al que va a estar viendo este diplomado, aunque no esté de manera presencial, virtualmente, asincrónicamente, también le damos la bienvenida y estamos para servir. Entonces, les envío un gran abrazo desde Colombia, con todo mi corazón, con toda la fraternidad del caso, que el Señor los bendiga.